Muchas gracias a la Casa del Arte del CUSUR por la invitación y la oportunidad, a Rosy Arellano y a Elvia por impulsar el diálogo que nos da el espacio de entretejer nuestras ideas para construir discursos, en este caso, acerca de la perspectiva del género y el periodismo. Es un honor compartir estos momentos con Jade Ramírez, una periodista a la que admiro por su trabajo como informadora centrada en contar historias que enaltecen los derechos humanos y, claro, el derecho que tienen a una vida feliz y plena todas las mujeres. Me encanta la perspectiva de escuchar a Robert, mi estudiante de periodismo, a quien percibo como alguien que en pocos años ha crecido mucho en su capacidad de interpretar el entorno y de hacerlo con ojos del periodista, buena persona que los grandes maestros del periodismo nos han enseñado. Y esto me gusta para empezar. La encomienda que nos dejan Kapuczynski y Javier Darío Restrepo, que desde sus territorios en Europa y América Latina hicieron un periodismo sin distinción de género, que construían historias de personas y sus entornos, de sus circunstancias micro tan parecidas a las que cada uno y una vivimos y que por eso calaron hondo en el entendimiento. Quiero decirles que mi idea de generar un curso de periodismo de género dentro de la licenciatura en periodismo del CUSUR, claro que tiene que ver con una apuesta de formación, pero nació precisamente de la charla recurrente con amigas de proximidad, sí, de un círculo académico de psicólogas, mercadólogas, economistas, nutriólogas, sociólogas, politólogas, literatas y comunicólogas. Pero de lo que terminábamos hablando era de nuestra circunstancia de ser mujeres en un mundo que en el discurso, también académico y políticamente correcto, todo estaba bien. Pero en la realidad era receloso de nuestras propuestas, que nos ignoraba porque a pesar de filosofías y discursos de ética inclusiva, prevalecía la cultura androcentrista, que nos construyeron a todos y todas. Y entonces dije, lo primero que debemos hacer es deconstruir esa manera de ver la realidad que la cultura nos muestra como ya hecha cuando nacemos y nos insertamos en una familia. Y empecé a hacerlo con mis estudiantes de periodismo. Primero en un curso de periodismo y derechos humanos, y como no me ajustaba el tiempo en aula al compartir, hablar sobre género y lenguaje, además de inclusión, democracia, equidad, pobreza, por cierto, todos ellos transversales a la aguda problemática de las mujeres, decidí hacer 2 cursos particulares de periodismo de género. Las competencias académicas que pretendo en cada joven que los toman son que identifique, analice y comprenda las perspectivas y problemáticas derivadas de las construcciones que cultural y socialmente se han hecho sobre el género, desde las olas del feminismo y los micromachismos hasta las masculinidades y la crítica de la construcción androcéntrica de temas como la violación, la prostitución, la pornografía y la trata de personas. Estas a través del análisis y la reflexión teórica que hacen posible en el estudiante el desarrollo de una postura crítica y fundamentada para el desarrollo del periodismo de género. Suena bien, ¿no? Pero en el fondo, sabía por mi experiencia previa como profesora universitaria que antes de pedirles a mis estudiantes que generaran crónicas, entrevistas, podcasts, videos, programas de radio, coberturas y cualquier producción periodística con perspectiva de género, tenía que provocar en cada uno de ellos y ellas una mirada introspectiva de su propia vida. Sí, las clases se vuelven verdaderos espacios de expresión de lo que a cada chico y cada alumno les afecta en su casa y en su entorno de amigos y familiares. Y entonces me acuerdo de mis reuniones de amistades académicas. Todos y todas durante años hemos tenido sentimientos de que hay algo que nos achica, nos molesta, nos detiene
y no nos deja expresar lo que pensamos. Esa gran construcción cultural de lo que debe ser y se espera de las mujeres y también de los hombres. Ese sector que en muchas ocasiones es favorecido o discriminado positivamente por ser lo que son en cuanto a su género, pero que no tienen permitido mostrar mucho de lo que les gusta ser y hacer sin una sanción social. Así que este par de cursos especializantes del periodismo se plantearon para disfrutar de los oídos y dispuestos a escuchar y las gargantas ganosas de emitir comunicados que salen del alma y de la propia experiencia. Me atrevo a decir que en algunos casos han resultado en el destierro de prejuicios porque en no pocas ocasiones los y las participantes descubren que eso que sienten en sus reflexiones y cavilaciones también lo experimentan los demás y que lo más valioso es escucharnos para, en la coincidencia, empezar a construir nuevas formas de interpretar la vida y lo que podemos y tenemos derecho a hacer hombres y mujeres. Y bueno, pues entre nuestra bibliografía encontramos algunos de estos libros que aquí yo les comparto. Chimamanda Ngozi Adichie ha resultado ser muy clara, muy útil. Los jóvenes la disfrutan mucho. Lo descubrí hace un par de años en la FIL. Es algo relativamente reciente, y en YouTube pues los pueden encontrar en charlas TED, uno de ellos. De todos deberíamos ser feministas. Es muy, muy agradable escucharla. Este libro es de lo último que se ha hecho, Feminismo 4.0, La Cuarta Ola, de Nuria Varela. Todo lo que los movimientos actuales feministas aquí está recopilado y analizado. Luego este texto que tiene que ver con los discursos, las narrativas de mujeres escritoras, a las perspectivas que se han ellas enfrentado, vale la pena revisarlo. Eh, es recomendable. Esto que llegó a mí gracias a una amiga mía, y claro, bueno, esto del poder y cómo pues la capacidad de influir en los demás, pues también es transversal a cómo se influyen las mujeres. Entonces esto de la dominancia social y circunstancias de la lucha por la existencia y la avidez del poder es bien, bien importante. Esto es algo que han hecho académicas de nuestra universidad, vale la pena entrarle. Ellas lo hicieron en conjunto con InMujeres, y bueno, pues vale la pena ver esto sobre las luchas de la igualdad y la inclusión. Y este par de libros, ahora sí que quizás no tanto, es para quien va a empezar a escribir, tiene ganas de escribir su historia. Son un par de producciones que ha hecho de Mac: Secretos, Leyendas y Susurros. Son rituales para empezar a escribir, y de Nunca es tarde para empezar a escribir nuestra historia. Es muy interesante cómo podemos aventurarnos a esto de relatar y entonces descubrir nuestra propia voz y pues llegar al empoderamiento. Y bueno, pues ya saben que ahora, en tiempos de resguardo social y educación virtual, las salas y comedores de las casas se convierten en aulas, y entre mis estudiantes me han comentado que algunos de sus familiares se sienten interesados por escuchar lo que se dice, y todos son bienvenidos, porque el conocimiento gestado en las universidades debe ser compartido y derivar en pensamientos y acciones sociales, prácticas, útiles, benévolas y éticas, para ellas y para ellos. Muchas gracias. Pues yo soy Jade Ramírez, soy periodista desde hace algunas décadas. Me he dedicado a trabajar principalmente el tema de la cobertura de los derechos humanos. Y bueno, haciendo memoria con este tema y en este marco del periodismo con perspectiva de género, quisiera ir un poquito más atrás. En mi experiencia profesional ha sido el abordaje de las temáticas sobre periodismo de género o con perspectiva de género, un proceso de aprendizaje.
En las redacciones de los medios de comunicación por los que he transitado y en los que he colaborado, prácticamente lo que por mucho tiempo estuvimos dando cobertura era el tema de la comunidad principalmente homosexual o gay, con sus desfiles, con su algarabía, con su particular manera de salir a las calles y año con año ocupar una cierta fecha o un calendario. Lamentablemente, este asunto estaba dejando invisibilizadas otras realidades que estaban alcanzando a las mujeres y a otra diversidad sexual que no estaba siendo claramente planteada en estas coberturas que en algunos casos, incluso en algunos medios, les llaman como la nota de color, la crónica de color, malamente y equivocadamente. El asunto es que con el paso del tiempo pues me ha tocado documentar casos de lesbofobia, casos de falta de atención adecuada en las fiscalías especializadas del Centro de Justicia para las Mujeres, y esto me ha obligado a ampliar la perspectiva y efectivamente hacer un periodismo con perspectiva de género, situándome desde la realidad identitaria en la que yo me encuentro, que es ser una mujer periodista en una realidad mexicana llena de obstáculos, de complicaciones en las redacciones, y que cotidianamente las mujeres vamos siendo invisibilizadas o desplazadas de algunas tomas de decisiones. Me parece que es fundamental que para hacer periodismo con perspectiva de género, conocer la diversidad sexual, conocer el asunto de la disidencia sexual, todas aquellas personas que determinan que no van a responder al patrón establecido cultural y socialmente, que no es un asunto biológico, que es un asunto cultural y social impuesto a muchísimas personas, donde se les determina que su identidad sexual está básicamente definida al momento de nacer. Lo que hacemos las periodistas que trabajamos los derechos humanos y que nos adentramos en el tema de la perspectiva de género es precisamente todo lo contrario. Escuchar las distintas voces, las distintas historias de vida, ubicarse geográficamente, contemplar lo que significa ser una mujer transexual en un pueblo tan conservador o en una ciudad tan conservadora como Lagos de Moreno, lo que implica ser una intersexual en el sur de Jalisco, entre muchas otras historias que he podido documentar y acompañar en sus propios procesos. Me parece que lo que tenemos que combatir las personas que hacemos periodismo con perspectiva de género y con perspectiva de derechos humanos es que no solo tenemos que apegarnos a reglamentaciones, al derecho internacional o a los derechos humanos que se violan de las personas, sino también del contexto social y cultural, también del contexto que envuelve las historias, y también cómo los gobiernos o el Estado prácticamente replica un modelo patriarcal, replica un modelo totalitario donde prácticamente cualquier cosa que sea distinta a la heterosexualidad y al modelo establecido por instituciones como la familia, como la iglesia, que intervienen en la educación, viene a trastornar miles de vidas históricamente desplazadas de la historia, de la realidad, de los medios de comunicación. Hacer periodismo con perspectiva de género no es hablar de mujeres. Hacer periodismo con perspectiva de género no es hablar solamente de las violencias machistas, sino desde luego esta violencia estructural y sistémica de un patriarcado que viene acomodando milenariamente la vida de las personas, y comprender que las disidencias sexuales existen, que responden a un asunto personal, que responden a un asunto de insatisfacción y de mucha opresión. Entender el modelo de vida que se nos ha construido y al que nos obligan a seguirlo es tener sensibilidad, saber escuchar, saber documentar, saber contar las historias y por supuesto también documentarse profundamente de una perspectiva mucho más amplia de los derechos humanos, pero también de una serie de narrativas y de discursos que nos están diciendo otras cosas muy distintas a las que nos han querido imponer en las redacciones, en los medios de comunicación, en la escuela, en la iglesia y en las calles. Son las recomendaciones que hago yo para hacer el periodismo de derechos humanos con perspectiva de género, y principalmente, más que recomendaciones, pues una deconstrucción personal es lo que he tenido que hacer, establecer cómo me encuentro yo ante esas otredades, ante esas realidades, lo que me implica estudiar, y que por supuesto la diversidad sexual no solo la representan los hombres que deciden un día disentir y decir yo tengo otra orientación sexual.
el universo es amplio, la gama de historias es amplia y lo que tiene que hacer cualquier periodista que quiera hacer periodismo con perspectiva de género y de derechos humanos, repito, no es solamente leer leyes y reglamentos o el derecho internacional, sino también situarse en las realidades, en los contextos sociales y en la propia historia que sobre todo tiene que conectar a otras y otros. Eso es lo que tenemos que hacer principalmente los periodistas, no solo saber contar la historia de alguien, sino saberla contar de tal manera que esas otras personas que no se sienten conectadas a esa realidad digan, sí, ya comprendí de lo que me está hablando. Yo soy Jade Ramírez y agradezco este espacio para exponer mis ideas. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, me presento. Mi nombre es Roberto Suárez Archundia, soy estudiante de la licenciatura en periodismo de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario del Sur. Y bueno, pues agradecer la invitación, yo feliz de poder hablar sobre mi experiencia como periodista en formación, como estudiante, y pues qué mejor que tocando estos temas en un marco tan significativo como el 8M, ¿no? Y bueno, ya para pues poder poner en mesa mi participación, pues nada, mi interés por el periodismo de género, ¿no? O en realidad, ¿por qué me interesa el periodismo de género? La realidad es que me interesa, por desgracia, no hace tanto como a mí me encantaría. Ha sido un proceso bastante paulatino y si bien no largo, de pronto si dices, ay, ojalá hubiera entrado en estas temáticas desde antes, tal vez hubiera hecho cosas muy increíbles, pero pues bueno, igual como todos y todas vamos en un constante aprendizaje, ¿no? Y actualmente puedo decir que las temáticas sobre género y el periodismo de género, pues me gustan mucho porque creo que generan espacios seguros, ¿no? Espacios seguros para desarrollar historias, espacios seguros para crear historias, espacios para conocer a las personas dueñas de esas historias, ¿no? Y no solamente es un espacio para poder desarrollarnos como profesionistas, como periodistas, como jefes de información o como reporteros o como redactores o como editores, sino hacer un diferenciador a través de nuestro trabajo, y ese diferenciador pues sin duda es la perspectiva de género, ¿no? Y a través de ello transmitir o realizar un análisis o un momento de reflexión o una correcta información a nuestros lectores, a nuestros escuchas, a nuestros etcétera, ¿no? Nuestros y nuestras. Y que lo que nosotros estamos desarrollando genere ese proceso de empatía o de reflexión o de análisis. Y digo, a título personal, esto ya es muy individual, creo que los grandes cambios sociales iniciaron en gran medida por una correcta y bien tratada información. Entonces, ese sentimiento o esa idea generalizada eh, es la que me empieza a abrir este panorama y que me interesa hacia el periodismo de género o tocar temáticas sobre género, pues me inspiren, ¿no? O me llenen de emoción o de alegría o de la necesidad de desarrollarlas de una u otra forma. También comentar que justo como decía hace un momento, el interés por el periodismo de género, por desgracia, no nace por lo general innato, ¿no? Me hacía mucho el cuestionamiento hace poco, ahorita preparando esta charla, si mis compañeros y compañeras de la carrera tienen un interés en estas temáticas o en estos abordajes. Y pues sí me dio gusto decirme a mí mismo que creo que sí. O sea, no puedo aventarme a decir un 100% porque no hay un censo estadístico que me respalde principalmente. Pero a través de charlas y conversaciones entre amigos, entre compañeros, compañeras, pues creo que sí, ¿no? Ha sido algo justo, muy paulatino, muy lento, pero creo que ya llegamos a un punto en el que el interés ahí está, las temáticas, las intrigas, la curiosidad por abordar, abrir el espacio
para poder charlar sobre feminismo, sobre los feminicidas, sobre la violencia de género, la violencia política, las costumbres que están intrínsecamente ligadas a un sistema machista y patriarcal. O sea, creo que como estudiantes de la carrera ya vamos justo por esa línea, ¿no? Tanto hombres como mujeres. No sé si en un 100%, pero yo espero que en algún punto todos podamos tener esa perspectiva. Y pues también mencionarlo, ¿no? No necesariamente por ser periodista te vas a dedicar a fuerza al periodismo de género. Digo, al final cada quien se va a dedicar a lo que más le guste. Pero sí creo que como periodistas o periodistas en formación tenemos que tener una perspectiva de género, no solo porque nos respalda como profesionistas, sí, pero porque es necesario, no solo necesario, urgente, ¿no? Entonces, así como periodistas somos muy explícitos en excelente redacción, en excelente ortografía, en conocer todo el gran abanico de producción con cámaras, con micrófonos, con edición, etcétera, etcétera. Pues también estar conscientes de que existe un momento en la realidad que la violencia de género, el machismo, el sistema está demasiado fuerte, nos está presionando a todos. Y entonces yo como profesional de la información, es decir, sí necesito una perspectiva real, estudiada, honesta, informada, pues para mis proyectos, ¿no? Porque al final esos proyectos no se quedan guardados, van hacia el mundo. Y eso que leen, que escuchan o que ven, se va a proyectar de una forma o de otra, pero se proyecta o llega al consciente colectivo. Entonces, no necesariamente tienes que dedicarte al periodismo de género, pero sí tener una perspectiva de género, al menos en mi opinión. Y bueno, ya adentrándome un poco más en mi experiencia, o sea, la experiencia de Roberto, eh, encantadora, magnífica, increíble. Justo hace un par de semestres inicié mis materias especializantes sobre derechos humanos y justamente el otro semestre las terminé y mi última materia fue periodismo de género, ¿no? Entonces justo llega esa materia en un momento en el que la conversación, las pláticas, la reunión con colegas empiezan a girar en torno a cuestiones de género, porque como comentaba hace rato, no es solo porque sí, sino porque ya nos dimos cuenta que urge, que es necesario estar conscientes de eso. No, entonces tomo esta materia de periodismo de género y es un momento de colapso mental y emocional completo. No, porque te empiezas a cuestionar todo lo que siempre has creído que era normal o común, ¿no? Que no había ningún problema. Que si bien, evidentemente no es que haya llegado en cero, de pronto sí llegas con ciertos sesgos. Entonces tomas esta materia y dices, Dios, mis costumbres, Dios, mis actitudes, mis herencias generacionales, o sea, está intenso, intenso, intenso. Y entonces parte de esa experiencia es tu autoaprendizaje, ¿no? Y tu autorrevalidación de las cosas. Justamente lo comentábamos en esa clase, como periodistas es importante estar deconstruidos, porque es esa deconstrucción lo que nos va a hacer tener un diferenciador como profesionistas. Y es complicado porque la deconstrucción es algo que lleva toda la vida, porque no hay que olvidarlo, al final de cuentas estamos moldeados a un sistema desde que tenemos uso de conciencia, incluso antes, desde antes de la concepción, donde permea en la sociedad un sistema patriarcal, permea en la sociedad un sistema machista, permea un sistema heteronormativo, ¿no? Entonces todo eso al final de cuentas nos está obstruyendo completamente a hombres y mujeres en distinta categorización, por supuesto, no en un mismo nivel, pero al final es un sistema que nos oprime y aparte de oprimirnos nos normaliza montones de violencias, ¿no? Entonces llegamos a la universidad
vemos un montón de cosas, conocemos un montón de historias y creemos que es normal y no nos percatamos. No nos percatamos que ahí hay una oportunidad para hacer algo, para contar, para escribir, para realizar, ¿no? Entonces todo eso ha sido como este proceso de mi experiencia como estudiante y tomando esta materia y todavía queriendo crecer más en estas temáticas. Y es todo un aprendizaje continuo, fuerte, te cuestionas, te analizas, te vas deconstruyendo, te vas cuestionando lo que vas deconstruyendo, es toda una experiencia. Francamente, creo que todos y todas deberíamos pasar por ello porque al final es para un bien común, ¿no? Como sociedad. Y bueno, ya para pues cerrar un poco mi participación, eh, pues sí hacer como un pequeño espacio para los nuevos chavos y chavas que van entrando a la carrera, los que van a la mitad, los que ya vamos saliendo, los que nos vamos tardando un poquito más. Digo, al final nunca es tarde. Eh, pues si bien no dar como tips, porque realmente yo sigo en un constante aprendizaje, sí hablar desde mi experiencia, ¿no? Y darnos la oportunidad. Insisto, a veces tenemos tantas cuestiones normalizadas que creemos que no es necesario contar o no es necesario ver o no es necesario experimentar. Entonces darnos ese chance de abrir bien los ojos, estar conscientes de nuestro alrededor y decir yo periodista, yo estudiante de periodismo, tengo que ver más allá. Para poder ver más allá, necesito esta deconstrucción, porque todos y todas la necesitamos, porque crecimos en el mismo sistema opresor, ¿no? Y también muy importante, no invisibilizar y no ridiculizar ninguna lucha, ninguna batalla, ¿no? Comentábamos en nuestra clase de periodismo de género, que como periodistas tenemos que estar muy conscientes que cada batalla y cada lucha tiene particularidades y características que no las hacen ni peor ni mejores. Por ejemplo, hablando de feminismo, ¿no? No es lo mismo el feminismo trans al feminismo afrodescendiente, al feminismo indígena, al feminismo lésbico, ¿no? O sea, cada una tiene una particularidad y cada particularidad tiene varias aristas, violentas, económicas, políticas. Entonces, estar muy conscientes de ello, analizarlo a profundidad, de construirnos todos los días, porque es un proceso de todos los días, y también al final no olvidarlo. Nuestra carrera, nuestra profesión, como cualquier otra ciencia social, es estar en un constante trabajo en equipo. Si algo me está cuestionando, si algo me está costando, si algo lo veo muy complicado, estamos a la mano. Por suerte, la mayoría de nosotros, si no es que todos, tenemos el privilegio de la educación universitaria, ¿no? Porque al final de cuentas es un privilegio, aunque lo veamos tan normal. También recordemos, el privilegio nunca se siente, pero es muy padre poder tenerlo consciente de nuestra vida, eso sí. Entonces, estar conscientes de ese privilegio y utilizarlo, ¿no? Utilizarlo para nuestro beneficio, pero al final para nuestros proyectos periodísticos que al último van a beneficiar a un sector poblacional o contar la historia o contar la violencia que está viviendo esa niña, esa mujer, esa adolescente, etcétera, ¿no? Entonces creemos estas líneas de apoyo entre todos y todas y pues qué mejor que iniciando como estudiantes. Creo que es el momento adecuado e idóneo, ¿no? Y pues nada, creo que hasta aquí será mi participación. Muchísimas gracias, de verdad un placer. Espero haya servido de algo. Y pues nada, cualquier cosa, ahí estamos. Muchísimas gracias. Tengan un bonito día. Bye.